Con el permiso de la presidencia, Adelante. compañeras y compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, realizaré el siguiente análisis y posicionamiento respecto a la glosa política económica del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La política económica debe tener fundamentos que garanticen estabilidad social y detonen la actividad productiva. Debe ser articulada, planificada y orientada a eliminar la pobreza, el hambre y la marginación. Sin embargo, en los últimos 5 años, la política económica que se dicta desde Palacio Nacional en lo oscurito es autoritaria, unilateral, selectiva y sin transparencia. Es una política económica que endeuda, de retórica maquillada, deficiente y de otros datos que hacen pensar a la autollamada Cuarta Transformación que viven en el México de las maravillas, pero que en la realidad vivimos en el México engañado y traicionado por quienes juraron defenderlo. Y me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Morena y a sus aliados. De esta manera, la política económica dirigida al campo y a la autosuficiencia alimentaria que se plasma en el quinto informe de gobierno trae números alegres e inflados, muy lejanos de la realidad y muy cercanos a la pobreza y a la marginación de las actividades del sector primario, que es una de las tantas tragedias que este gobierno heredará. El gobierno federal ignora que el 20% de la población del país realiza alguna actividad del campo. Tan lo ignora que uno de los golpes más severos que han sufrido las y los productores y que hace a la autosuficiencia alimentaria un mito es la desaparición de la Financiera Nacional, que afectó a más de 5.3 millones de productoras y productores. Y la justificación que dio el gobierno de la 4T para desaparecer a la Financiera Nacional de Desarrollo es que había corrupción, que jamás se comprobó. Corrupción que en esta administración sí existe en Segalmex, donde cada día se denuncian más y más delitos. Esta política económica carece de fundamentos de evaluación y seguimiento. Esto lo demuestra la Auditoría Superior de la Federación al señalar irregularidades en la operación de programas insignia, como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, donde entregaron dinero a beneficiarios que les faltaba documentación, donde hubo pagos duplicados y pagos a beneficiarios después de su muerte. Esto es corrupción. La política económica de la 4T tiene en el olvido a la ganadería. En el año 2022 y 2023 solo le destinaron para subsidios 52 billones de pesos, es decir, el 0.1% del total del presupuesto de SADER, y para este 2024 se tiene proyectado solo 55 millones de pesos, o sea, el 0.7%. Todo ello está muy lejano de los más de 3,000 millones de pesos que estaban destinados en el año 2018. ¿Por qué ahora la distribución de recursos es tan desproporcionada? Esta política económica es fallida en la regulación de precios de la canasta básica. Como ejemplo, tenemos que el precio de la canasta básica pecuaria aumentó en el mes de agosto del 2023 un 4.3%. Y si a eso le sumamos que en el 2022 más de 35 millones de mexicanas y mexicanos no tuvieron una alimentación adecuada, esto refleja que el abandono del campo ya está teniendo efectos negativos, que la política económica no está funcionando. Y hago un llamado al presidente de la República esperando me escuche. La política económica ordenada, eficaz, eficiente, efectiva y de calidad se construye desde la pluralidad. No puede ser una acción exclusiva del Poder Ejecutivo, sino debe ser una tarea de verdadera unidad nacional.
basada en un amplio consenso entre el poder legislativo, los partidos políticos, la sociedad civil, los empresarios y la academia. Porque una política económica que direccione grandes recursos a las actividades del campo será una política económica que siembre la semilla para consolidar el desarrollo, el crecimiento y la vida democrática de nuestro país. Es cuanto.